Bienvenidos a otro programa de Saludemos. La iniciativa de bienestar pleno y longevidad. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia. Y hoy, a petición popular, vamos a seguir hablando y dialogando sobre el programa para mantener, fortalecer las capacidades mentales, funcionales del cerebro, utilizando el protocolo Bredesen. Como siempre, muy agradecido a nuestros patrocinadores, a Torrey Pathology y Laboratorios Borinquen, que hacen posible este esfuerzo educativo. Y antes de propiamente pasar a este tema que vamos a estar hablándoles sobre cómo se implementa este protocolo, cómo se evalúan los pacientes, cómo se le da un plan de trabajo, vamos a hacer un compartir musical como nos caracteriza. Y hoy estas dos canciones se las queremos dedicar a uno de nuestros auspiciadores, a la familia Villamarzo, a Guillermo, a los esposos Guillermo Villamarzo y Frank Quinar. Nació nuestro hijo. Están de pláceme, mis queridos hermanos, con la llegada de esta cría, y aquí en compañía con su familia el día de Pascua, celebrando la llegada de Frank Guillermo. Quiero reconocer que el patriarca Guillermo Villamarzo es mi hermano, compañero del recinto de ciencias médicas, y desde aquellos tiempos en la década de los 70 me une gran afecto y admiración por él y ahora por su familia, que los considero mi familia. Así que para todos ustedes va esta canción. Tenemos dos canciones. Esta primera canción es dedicada a la memoria de Ahmad Jamal, un gran pianista de jazz de la generación que empezó a despuntar en los 40. Hacemos memoria de este gigante amable que murió hoy a los 92 años. Y en la última década se hizo muy famoso por sus intervenciones en Europa, especialmente en Francia, donde grabó un gran concierto en el Teatro Olimpia en París. Y quiero compartir con ustedes esa canción que, dicho sea de paso, está acompañado aquí con un gran hermano de la Escuela Superior, Manuel Badrena, el gran percusionista, está con él y va a interpretar su canción de introducción a todos sus conciertos, Poinciana, el árbol del flamboyán. Como pueden ver, don Amal era toda ternura, sonrisa en flor, músico de músicos, querido, respetado, venerado. Todos los que trabajaron con él sentían la bendición de su talento y de su espíritu noble.
Estás escuchando Saludemos con el doctor Jaime Claudio, aquí compartiendo un poquito de buena música para provocar serenidad al alma, alegría al espíritu. Y además de ese pequeño tributo a Ahmad Jamal, hoy tenemos también otros regalos para la familia Villamarzo, para ustedes. Mozart y la belleza musical polifónica. Si algo tiene la música barroca, la música clásica, es la grandeza de poder maridar varias melodías a la vez. Esto lo llamamos polifonía. Si una melodía puede ser bella y recordada, imagínense el reto y el logro de maridar varias melodías a la misma vez. El final de la Sinfonía 41 de Júpiter, la última que compuso Mozart, tiene 5 melodías que están corriendo a la misma vez. Así que vamos a escuchar y a ver el libreto para que ustedes vean cómo corren estos temas simultáneos. Y después vamos a seguir escuchándola en el trasfondo. Disfruten de esta melodía tan extraordinaria. Así que cuando usted se levante con deseo de animarse, de alegrarse la vida, te puede poner el final de la Sinfonía 41 de Mozart, que la vamos a dejar tocando en el trasfondo mientras seguimos hablando de nuestra salud cerebral, recordándonos que la música es una de esas medicinas poderosas. La música reside en todas partes del cerebro y por eso es que es uno de los últimos recursos que todo ser humano siente y puede abrazarse en la búsqueda de la buena vida con la vida buena. Pues volvamos al plan Bredesen y los que les tenemos sobre el mismo. Este protocolo fue desarrollado por Dale Bredesen. Dale Bredesen es uno de los grandes neurocientíficos e investigadores sobre la naturaleza, la etiología, el origen del Alzheimer. Y después de estar casi 20 años haciendo investigación, decidió trabajar con unas herramientas clínicas para tratar de ayudar a los pacientes.
En la historia de la medicina, a mí siempre me ha conmovido mucho cuando hay pioneros que se atreven a romper los esquemas, los paradigmas. En el caso de Dale Bredesen, como lo fue con el doctor Dean Ornish en la década de los 70. Dean Ornish en la década de los 70 propuso y probó que un enfoque multifactorial podía controlar y revertir la enfermedad de las coronarias, la acumulación de grasa en las coronarias sin la necesidad de tener que llevar a una cirugía de reemplazo de tubería, reemplazo de las arterias coronarianas. Y era un enfoque multifactorial utilizando una alimentación basada en plantas, manejo de estrés, actividad física y protocolo muy similar adaptado al reto del Alzheimer. Es lo que el doctor Bredesen ha ido cuajando y desarrollando en esta iniciativa, que me honra ser parte, me honra ser el primer clínico boricua certificado en la misma, y me gustaría darles un sabor de cómo vamos armando la evaluación y el plan de trabajo personalizado para cada paciente. Cabe destacar que esto es un plan educativo de cambio de estilo de vida que de ninguna forma está reñido o pretende reemplazar el tratamiento convencional que se da para el Alzheimer, que básicamente se limita a uno o dos medicamentos que logran, por un lado, mantener un mensajero cerebral, la acetilcolina, que está envuelto en crear memorias recientes. Esta medicina evita que la acetilcolina se degrade, el famoso medicamento Aricept o sus variantes como la rizovistigmina, que se den parcho. Pero que obviamente estos medicamentos nos compran quizás par de meses de alivio o de control, pero no logran echar para atrás o revertir la condición. El otro medicamento que tenemos es la memantina, y la memantina evita cierto daño tóxico a la neurona por un neurotransmisor que puede ser irritante en grandes cantidades, el glutamato. Así que el protocolo Bredesen se debe y se puede combinar con el uso de estos medicamentos, que típicamente es el fundamento del tratamiento actual para el Alzheimer. Como les mencioné, después de muchas horas de estudio, logré mi certificación en este protocolo, que está disponible para que usted lo pueda apreciar en el programa, en el libro El fin del Alzheimer, el programa. Y el programa para echar para atrás cambios de memoria cuando ya el paciente tiene cambios de memoria, se llama el programa RECODE, Reversing Coronary Decline. Y este protocolo tiene una serie de componentes que se basan en la premisa de que hay una serie de
estímulos irritantes. Podemos verlo como un techo de la casa que está agujerada y que por ahí entra una agua tóxica irritante que va dañando el interior de la casa, como pasa con el cerebro. Entran una serie de estímulos tóxicos, irritantes, que básicamente llevan a la señal de que la cosa está difícil, la piña está agria, hay que recoger velas, hay que tratar de salvar lo que tenemos y ser muy cautelosos con hacer nuevas conexiones. Y como ustedes saben, cuando hay tiempos de necesidad, el primero que se va es el último que llegó. Eso pasa en las compañías, ¿no? Y eso pues pasa en el cerebro. Lo primero que se va es la memoria reciente, en el ánimo de invertir energía y esfuerzo en preservar las memorias a largo plazo. Otros componentes que pueden ser más esenciales en definir quién es usted. Estos cambios nosotros los asociamos con unas señales que se dan en la superficie de las células. Estas señales, como las que estamos viendo aquí, aquellos que nos estén visitando por internet, ya sea en la página de Facebook de Radio Isla TV, o que nos estén viendo en el web radioisla.tv, o en mi página de Facebook, o después a su comodidad en YouTube, donde ponemos estos programas. Podemos ver este espagueti que estamos viendo aquí. Está incrustado en la membrana de la célula neuronal y hay unas tijeras, hay unas proteínas que hacen un corte de este fideo, que es la proteína precursora amiloidea, el APP. Esta proteína está incrustada en la membrana y estas tijeras cortan, hacen un corte afuera de la membrana. Si las cosas están favorables, hay un corte de una sola tijera, se producen dos fragmentos y estos dos fragmentos son señalizadores de que la piña está dulce, hay cama para tanta gente, se puede seguir construyendo, reparando, conectando, pero si los estímulos, como les demostré, los estímulos irritantes, que ahora vamos a hablar con mucho más detalle de ellos, están presentes, este corte de la proteína precursora de amiloide, hace un corte, hay tres tijeritas que hacen un corte en 4 pedacitos, y esos 4 pedazos básicamente son como señales, mensajes de que la piña está agria, hay que tomar medidas de austeridad, hay que recoger vela, hay que reciclar, hay que evitar gastar de más porque no hay recursos para tanta gente, porque se está peleando una batalla de inflamación. Una de las cosas que hemos aprendido con este corte de la proteína amiloidea, que lleva ese pedacito, uno de esos pedacitos es el pedacito que crea la plaquita, la famosa placa beta amiloidea, que se acumula esta basura, este emborujo se produce fuera de la neurona y va
una de las señales características, ¿verdad?, del desarrollo del Alzheimer. Hoy en día entendemos que estas proteínas se dan en un esfuerzo del cuerpo de pelear contra invasores infecciosos o tormentas inflamatorias que trata de controlar con estos fragmentos de proteína. Hoy en día tenemos consenso de que el Alzheimer empieza 20, 30 años antes que haya una manifestación. Y las manifestaciones primero son que usted subjetivamente siente que está perdiendo capacidades, pero todavía nadie más se ha dado cuenta. Después la fase que nosotros llamamos la pérdida cognitiva leve, ya sus seres queridos se dan cuenta que usted pues está medio despistado, pero obviamente puede seguir haciendo sus asuntos del diario vivir, puede guiar, puede cuadrar una chequera, aunque a veces se le puede hacer difícil. Pero lo importante es identificar lo más temprano posible estos cambios y empezar a tratarlos. Lo primero que queremos verificar es cuáles de estos síntomas pueden estar presentes. Vamos a verlos aquí ahora en pantalla grande, que son los 10 signos de alarma que nos pueden dejar ver que hay un fenómeno de pérdida de memoria. Como vemos aquí, usted puede tener cambios de memoria que afecten la vida cotidiana, olvidar información recién aprendida, depender de ayuda para hacer cosas que antes hacía solo, dificultad para planificar o resolver problemas, dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre, desorientación en tiempo y lugar, dificultad para comprender imágenes visuales y relacionar objetos en el entorno, problemas nuevos en el lenguaje oral y escrito, a veces no encuentra las palabras para describir lo que quiere decir o se le hace difícil buscar la palabra equivalente en español o en inglés. Colocar objetos fuera de su lugar habitual y ser incapaz de recuperarlos. Disminución o falta de juicio para tomar decisiones. Pérdida de la iniciativa a la hora de tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Ese retraimiento es bien importante. Cambios en el humor y en la personalidad. Y como podemos sospechar, estos cambios puede que estén relacionados con otras condiciones que las evaluamos y las descartamos. Condiciones como que usted tenga problemas de tiroides, que tenga falta de vitamina B12. Todas estas consideraciones son parte de la evaluación clínica que hacemos con los pacientes. Por otro lado, cabe destacar que esta es una condición que va progresando y que nosotros hoy en día la clasificamos en 7 etapas. La etapa primero, obviamente no hay pérdida alguna, la normalidad de la función cerebral está intacta. La fase 2, el deterioro cognitivo subjetivo, alteración cognitiva subjetiva. Hay
sutiles dificultades de memoria propias del envejecimiento muchas veces se confunden con eso. Ahora, la etapa 3 es el deterioro cognitivo leve. Y esta es donde usted empieza a desorientarse. Por ejemplo, usted salió del aeropuerto y típicamente de día usted puede coger la avenida central, la salida a la avenida central, pero por la noche no pudo distinguir entre la salida hacia la avenida central y la salida que lo lleva a Trujillo y terminó en ruta a Trujillo y no hacia Atorrey, que era su intención. Aquí en esta etapa se le pierden los objetos, llaves, plumas, cartera, y tiene dificultades para buscar palabras o nombres que usted conoce, reconoce, y ahora se le empieza a hacer difícil. En la etapa 4 es donde hacemos el primer diagnóstico de la demencia en fase leve. Hay dificultades para planificar viajes y gestionar la economía personal, dificultad para recordar hechos recientes, confusión en los detalles de la propia historia personal. Ya entonces en la fase moderada de la demencia, donde usted empieza a necesitar ayuda, asistencia. En la quinta etapa tenemos dificultad para realizar tareas cotidianas, imposibilidad para recordar datos simples, dificultades en la orientación temporal y física. Aún reconoce a sus allegados e identifica a las personas y familiares. Pero ya entonces en la etapa 6, la demencia moderada grave, ya hay dificultad para vestirse sin ayuda, dificultad para mantener una correcta higiene personal, aparecen problemas para controlar la evacuación y el orinar, problemas de orientación respecto a su propia biografía, olvido del nombre de personas cercanas como hermanos, padres, hijos, cambio de conducta y personalidad, ansiedad y agresividad, incluso alucinaciones. Y obviamente la fase final, la demencia grave, pérdida progresiva de la capacidad para hablar y comunicarse, necesidad de ayuda para las actividades más básicas como comer, caminar o mantenerse erguido. Estás escuchando Saludemos con el doctor Jaime Claudio. Estamos dialogando sobre el programa, el protocolo Bredesen para prevenir y revertir los cambios asociados a la pérdida cognitiva. Y vamos entonces a pasar a ver otros elementos del proceso de evaluación. Este cuestionario es un cuestionario importante que le damos a los familiares para que nos ayuden a identificar el funcionamiento de sus seres queridos. Este cuestionario de 21 preguntas, pues hace unas preguntas de memoria, como su ser querido tiene pérdida de memoria. Si es así, su memoria es peor que hace unos años. El paciente extravía artículos más de una vez al mes, o el paciente extravía objetos que no pueden encontrarlos. Le hace preguntas de orientación y también preguntas sobre su capacidad funcional, ¿verdad? Como por ejemplo, excluyendo limitaciones físicas, por ejemplo, temblores, debilidad en una pierna, el paciente tiene problemas para pagar las facturas o hacer las finanzas, o los miembros de la familia se están haciendo cargo de las finanzas debido a esto. Se le hacen preguntas que tienen que ver si el paciente se puede perder en un entorno familiar,
si tiene problemas con el lenguaje. De nuevo, estas herramientas las utilizamos al principio y después las seguimos utilizando para medir cómo está funcionando el paciente. Ahora, una vez usted entra al protocolo Bredesen, una de las primeras cosas que hacemos, además de este reporte de sus familiares, está el que le hacemos el puntaje de su cociente de inteligencia con una prueba en línea que usted es completamente gratuita. Puede entrar a apollohealthco.com, repito, apollohealthco.com, y ahí le van a hacer unas preguntas básicas y le van a dar acceso a una prueba que dura como 20 minutos para medirle la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento y la memoria verbal y visual. Esto es un esfuerzo que toma como 20 minutos. Usted lo hace al frente de la computadora y es una herramienta muy efectiva en dejarnos saber cómo anda sus asuntos. Aquí estamos viendo cómo es que trabaja esta evaluación, donde obviamente en estas áreas que están circuladas en rojo es lo que inicialmente se mide: su memoria verbal, su memoria visual, la capacidad ejecutiva de llevar a cabo cosas en secuencia. Todo esto se evalúa en esa prueba que la hacemos inicialmente y nos dan estas dimensiones que nos dejan entonces entrever cómo van las cosas. Ahora, además de hacerle estas pruebas, siempre la gente piensa en que hay que hacerle, y por supuesto sí hay que hacerle, ciertas pruebas de imágenes del cerebro, pero quiero destacarle la importancia en que se hagan dos tipos de imágenes. Hay un tipo de imagen que es anatómica, o sea, es una imagen que me deja ver cómo está el cerebro, las partes del cerebro, si hay algunas partes que están atrofiadas, que están chiquitas, o hay otras que están normales. Pero además de esta prueba, ¿verdad?, que es la resonancia magnética. Entre una resonancia magnética y un CT, siempre queremos hacer el CT, a menos que haya una contraindicación para hacer la resonancia. La contraindicación es que usted tenga algún objeto de metal incrustado en su cuerpo, pues entonces hay que hacerle el CT. Pero si no, le queremos hacer la resonancia magnética. Pero además de la resonancia magnética, le queremos hacer un estudio para ver cómo está el metabolismo de su cerebro. Si yo le administro un azúcar que tiene una pequeña carga radiactiva y por tanto por donde coja ese azúcar radioactivo va a iluminar o va a crear una imagen de color, pues me deja ver cómo va funcionando las distintas partes del cerebro. Y como estamos viendo aquí, el metabolismo disminuido en esta prueba que se llama FDG-PET, FDG-PET. Y esta prueba se hace en varios sitios, pero quizás el sitio que más experiencia tiene es Medflix Radiology en San Patricio. El doctor Salduondo y el doctor Carlos Jiménez, que es el que hace estos estudios de medicina nuclear, pues es una de las personas más competentes en este campo. Y como estamos viendo aquí,
Estas son áreas que empiezan a tener menos actividad en el cerebro. Hay un metabolismo disminuido en el área que llamamos el área de asociación parieto-temporal. Esto quiere decir entre la parte del medio y la parte ya tirando para atrás del cerebro, de la corteza cerebral, y las partes mediales internas, donde están estas otras estructuras que se llama el cingulado posterior, perdón, y el precunio. Así que, en resumidas cuentas, lo que empieza a asociarse, y lo vemos muy claramente en esta prueba de un PET de azúcar, es la área, como les mencioné, de asociación parieto-temporal. Es interesante que la corteza, lo que llamamos que está en el medio aquí, la corteza motora y somática primaria, esa se mantiene intacta, y que la área de asociación prefrontal también. Cuando la área de asociación prefrontal, que es el área donde, como llamamos el centro ejecutivo de control, se ve alterado, nosotros sospechamos otro tipo de demencia que se llama la demencia tipo Lewy Body Dementia. Así que, de nuevo, el estudio de metabolismo a través de el PET con azúcar radioactivo, lo que llamamos el FDG PET, debe acompañar esa prueba anatómica de la resonancia magnética. Si nosotros cogemos un corte de un cerebro de adelante para atrás, lo partimos por la mitad, pues en la parte de abajo, en esa área que es como un doblez debajo del área del cerebro cuando se separa, esa área se llama el hipocampo. El hipocampo es donde se guarda la memoria reciente. Y como nosotros podemos ver aquí, empieza a ensancharse el área por donde pasa el líquido cerebroespinal, y se van achicando el área del hipocampo. Y obviamente esto es una de las cosas que le pedimos a un radiólogo competente que nos diga, que nos haga un estimado del volumen, del tamaño del cerebro. ¿Ve? Y esto son los cambios que podemos detectar. Fíjense aquí que estamos viendo la imagen de un niño de 25 años, esa área rojiza debajo del área de temporal es lo que llamamos el hipocampo. Y como podemos ver aquí, una persona que tiene deterioro leve, ya se puede establecer que ese hipocampo está más pequeño, y obviamente el que tiene la demencia ya tipo Alzheimer no solamente tiene esa área bien pequeñita, sino ya, como ustedes ven, se van secando, se va corroyendo, se va poniendo más chiquito los dobleces de la corteza cerebral. Así que cuando tenemos estos elementos es que empezamos a estar en posición de hacer una cognoscopía. Y la cognoscopía es el cernimiento de las 36 variables que pueden estar provocándole a usted problemas que le
provocan o le exacerban la demencia tipo senil. Hay 3 categorías que son las principales. La primera, inflamación. Usted tiene una serie de químicos en el torrente sanguíneo que están provocando inflamación en el ánimo de controlar. Acuérdense que la inflamación muchas veces es como un fuego que se levanta para cercar, aislar a un fenómeno de inflamación, ¿verdad? Y hay varias pruebas, pero la prueba que más utilizamos es lo que se llama la proteína CRP. Esa proteína va a estar alta si usted está en fenómenos inflamatorios, al igual que la homocisteína, también lo va a estar. Usted va a tener niveles de insulina altos y gordura en la cintura, y estos son fenómenos que llevan a crear una inflamación glicotóxica que llamamos o denominamos 1.5. Inflamación típica es 1, atrofia es 2, donde usted tiene pérdida de una serie de nutrientes, hormonas y estímulos para seguir fomentando que la neurona conecte, crezca sin miedo, ¿verdad? Con la seguridad de que, como señalamos, hay cama para todo el mundo, hay materia prima, se puede seguir creciendo y conectándose. Aquí pues medimos una serie de deficiencias hormonales, vitamina D, bien importante que la tengamos en niveles óptimos de 50. Y la tercera categoría tiene que ver con intoxicación, con mercurio, con hongos en la casa, o con el herpes, o con microbios que estén en la inflamación de las encías. Así que todas estas son elementos que se cogen en consideración para hacerle esa cognoscopía, que es un nombre, ¿verdad?, que nos recuerda la famosa prueba de colonoscopía para ver si usted tiene cáncer en el colon, en el sistema digestivo. Pues algo parecido estamos haciendo una cognoscopía para poder evaluar esto. Y esta cognoscopía pues nos va a dar una serie de valores, desde cuánto usted pesa, el score que usted sacó en su evaluación que le hizo el médico. Hay unos factores de inflamación, como el CRP, pero también hay otros donde si uno divide la cantidad de las 2 proteínas que segrega el hígado, la albúmina y la globulina, esa proporción debería ser mayor de 1.8. En otras palabras, no debería haber un exceso de globulina. Quiere decir que si hay un exceso de globulina, hay un sistema inmunológico que está prendido, ¿verdad? Y también pues queremos que su azúcar esté entre 70 y 90, que su nivel de insulina en ayuno esté entre 3 a 5.5. Acuérdense que los niveles de insulina se consideran normal en ayuno hasta 20, pero eso no es óptimo. Hoy en día sabemos que óptimo es que usted puede estar por debajo de 5. Y de la misma forma, pues hay otras pruebas que tienen que ver con cómo usted está utilizando las vitaminas del complejo B para las funciones esenciales de metilación. Cuando usted metila, usted cambia la bioquímica, facilita que el metabolismo siga para adelante, y para eso se necesitan niveles óptimos de folato, no tener un exceso de homocisteína,
y tener suficiente B12 y B6. Y así por el estilo, pues miramos cosas como el cortisol, el DHA, los niveles de estrógeno, de progesterona y pregnenolona. La pregnenolona es bien importante para la memoria, es un precursor de las hormonas anabólicas, y queremos que la gente esté entre 100 a 250. Así que la cognoscopía va a encargarse de todos esos elementos para poder llevar a cabo esa función de mejoría. Ahora vamos a ver cómo, una vez se recogen todas estas informaciones de laboratorio, de imágenes, el historial, se clasifican los pacientes en uno de 5 dimensiones. Obviamente usted puede tener más de una dimensión significativamente aportando a su problema, pero las 5 dimensiones, como le mencioné, la primera es inflamación, la segunda es atrofia o falta, carencia de nutrientes. La 1.5 es glicotóxica, tiene características de inflamación y características de atrofia secundarias a una insensibilidad a la insulina, un nivel de insulina alto, un nivel de azúcar alto que empieza a alterar las estructuras de proteínas y a provocar inflamación. Obviamente el componente tóxico tiene que ver con microbios que están en la flora bacteriana de la boca, que incluyen también el que usted haya sido expuesto al microbio que está en la garrapata que produce la enfermedad de Lyme, si usted ha estado en bosque, la cuestión de hongos en la casa. Y obviamente están las categorías también de daño o inflamación vascular o daño traumático. Todo eso lo ponemos en consideración. Pero permítame compartir ahora con ustedes un reporte del protocolo Bredesen para que tengan un sabor de cómo manejamos esta información y creamos un plan de acción personalizado. Después que usted visita a su médico, se le emiten sus laboratorios, esos laboratorios se entran a un archivo de datos conjuntamente con su historial, con las pruebas anatómicas, las pruebas de funcionamiento metabólico del cerebro, como mencionamos, el uso de este azúcar radioactivo para crearle una imagen de metabolismo de su cerebro, el FDG-PET, el FDG-PET. Y entonces le llega este reporte. En este reporte, como podemos apreciar aquí, se habla de los 6 tipos de enfermedad de Alzheimer y le dice obviamente dónde empieza, cuáles son los 7 componentes que usted debe empezar a considerar, la terapia hormonal. Vamos a ver una de las páginas del reporte. Esta en particular, donde le están destacando, vamos a ponerla aquí en grande para que la podamos ver. En este caso, lo que más está causando irritación al cerebro de este paciente es la toxicidad por exceso de azúcar, ¿verdad? Niveles de insulina, azúcar, insulina alta, conjuntamente con
marcadores de inflamación como lo puede ser el CRP cardíaco, que es una proteína que libera el hígado. Pero como vemos aquí, este paciente también está a riesgo de tener una intoxicación, como dice aquí. Hay que descartar de que este paciente que ha tenido amalgamas de mercurio y inflamación de las encías, que eso no sea un componente que también esté afectando, ¿verdad? Lo bueno de este reporte es que es un reporte que le entra en detalle de cada una de las cosas, si están presentes o no. Como vemos aquí, vamos a poner aquí para verlo. Como le dicen a este paciente, su CRP, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, está bajita, fue excelente, así que obviamente ahí no hay necesidad para estar preocupado. Y así por el estilo, cada una de las áreas las va revisando y después le da un plan detallado de cómo atacar o controlar cada uno de estos elementos a través de detalles específicos relacionados a la dieta, a la actividad física, al buen dormir, al manejo del estrés, al desintoxicarse y al usar el uso prudente de ciertos suplementos. Dicho sea de paso, hay unos suplementos que quiero mencionar porque de acuerdo a la categoría de problemas que usted tiene, pues hay unos suplementos que se recomiendan. Hay unos suplementos básicos que usted debe considerar por la mañana, en la noche, unos antioxidantes, unos probióticos, unos omega 3, y de acuerdo a al tipo de condición que lo esté afectando, si usted tiene un tipo 1 inflamatorio, pues hay unas formulaciones de suplementos que son recomendados. Aprovecho aquí ahora para hablarles de un elemento de los suplementos que yo utilizo. Yo personalmente, ¿qué toma el doctor Claudio? Pues mire, yo todas las mañanas me tomo una bebida verde que le añado fibra adicional de metamucil y Benecol. Benecol es una fibra que es prebiótica también, alimenta a los microbios intestinales. Yo me hago esa bebida verde, me tomo mi omega 3. A mí me gusta un producto que es líquido, que viene de Noruega, que se llama, la marca es Carlson. Yo no he encontrado ningún aceite de pescado que sepa menos a pescado y que caiga bien, o sea, no me da procesos de eruto. La vitamina D es bien importante que usted esté tomándola para subir sus niveles a 50 o más. Yo también me tomo un poco de kefir, de probióticos de la leche, con mis moras. O sea, todos los días religiosamente hay que comer moras. Los blueberries y los blackberries son manjar de los dioses en términos de los micronutrientes neuroreparadores que tienen. Así que todos los días coma sus blueberries, sus aceitunas, su kefir. Yo también me tomo un suplemento de MNM, que es un suplemento que me le suministra energía celular al sistema. Así que
no tenemos tiempo para más, pero yo creo que esto les ha dado una imagen de pájaro de este protocolo que verdaderamente yo exhorto a que lo considere, porque son una serie de herramientas que pueden hacer unas diferencias tremendas. Hay varias formas de hacer esto, inclusive para aquellos que tienen pocos recursos, esto se puede implementar de forma bien costo efectiva. Obviamente, si usted tiene recursos para ponerlo en los suplementos, para ponerlo en una suscripción al programa del Dr. Bredesen, pues todas son las herramientas y las consideraciones que hago, ¿verdad?, con cada paciente para que tome una decisión informada. Así que, amigos, como siempre, me despido deseándoles bienestar, sabiduría y que continúen añadiéndole vida a los años y años a la vida, con pasión, con asombro, en comunión con esa gente que le ayuda a tener una vida mejor, presente en las buenas y en las malas. De la mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Saludemos. Futuro, la semilla de mañana, sembrada en estiércol puro de